En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, leemos lo que Dios ha dicho. El alma que pecare, esa morirá. Y tu alma ya ha pecado, al igual que la mía, al igual que toda alma humana. No hay nada en lo absoluto que el ser humano le pueda presentar a Dios como para que Dios deje exenta la condena por los pecados del alma. El alma que peca debe, por la ley, morir. Y eso no es negociable. No hay nada que el ser humano le pueda presentar a Dios, que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer, o profesar, decir, actuar, nada que le deje ante Dios exento de la condena por los pecados que ha cometido el alma. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley de Dios. La ley divina demanda la muerte del alma que ha cometido pecado. El arrepentimiento demandado por Dios en toda la Biblia significa un cambio radical acá, en la manera en que el ser humano se mira a sí mismo ante Dios. Si el ser humano no se autopercibe a sí mismo ante Dios como una persona cuya alma está condenada a la muerte, no se ha arrepentido. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras la palabra arrepentimiento está vinculada a los pecados. Arrepentimiento de los pecados no está en la Biblia. Siempre cuando tú lees arrepentimiento está a secas. Arrepentimiento y punto. No dice de los pecados. Eso lo inventaron las religiones, las predicaciones religiosas. El arrepentimiento, cuya palabra en el original en el griego significa metanoia, es un cambio aquí, en la mente. El ser humano tiene que modificar radicalmente su manera de autopercibirse ante Dios. El ser humano está con su alma condenada a la muerte, porque su alma ha pecado. Eso es parte de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento también encierra la realidad que nos dice la Biblia, que tú y yo vamos a cometer pecados contra Dios hasta el mismo día de nuestra muerte física. Porque en nuestro cuerpo está arraigada una naturaleza que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada a toda la raza humana, que nos va a hacer pecar, querámoslo o no, contra Dios hasta el mismo día de nuestra muerte física. Porque en este cuerpo corrupto está arraigada esta naturaleza. Personas que ya tienen santidad, que ya han sido salvas por Cristo Jesús, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, testifican de esta realidad. Cuando el apóstol Juan dice en su primera carta, cuando le escribe a la iglesia, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí el apóstol Juan lo está diciendo y se está incluyendo. Primera carta del apóstol Juan a la iglesia, a los santos. Capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. En el versículo 8 el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ahí sí que sí, ahí estamos entendiéndonos. Si confesamos nuestros pecados, y se está incluyendo el apóstol Juan. El apóstol Juan, un apóstol de la iglesia, una persona en quien sí hay santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué en él hay santidad? Porque el apóstol Juan se ha reconocido un inmundo y perverso pecador en la carne. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, nosotros los que somos santos para Dios, en los cuales sí hay santidad, porque Cristo nos ha reemplazado, nos ha justificado en la cruz, nos ha sustituido, por eso tenemos santidad, tenemos la santidad de Cristo, no la nuestra. En nosotros también va a existir esta instancia en que nosotros vamos a caer en pecado, vamos a pecar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es súper grave decir que no se ha pecado, porque se hace a Dios mentiroso.
Y la palabra de Dios no está en la persona que dice que no ha pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. En el capítulo 2, el apóstol Juan sigue escribiendo a nosotros los salvados, los que nos hemos arrepentido. No de nuestros pecados. Los pecados son los frutos de nuestra naturaleza pecaminosa. Dios, cuando dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, el Señor Jesús, hablando en Lucas 13, del 1 al 5, lo que está diciendo es, si no queréis veros así, corrompidos moralmente, personas pecadoras, y que lo van a hacer hasta el mismo día de su muerte física. Si no os queréis veros así, todos pereceréis igualmente. Eso es arrepentimiento. Un reconocimiento de que en nosotros no mora el bien, en nosotros mora el mal. El apóstol Pablo es otro testigo de esta situación, siendo ya una persona en quien hay santidad, porque él también ha creído que Cristo lo sustituyó en la cruz, que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, y eso lo decimos todos los que nos hemos arrepentido, y hemos creído en el Evangelio. Nos hemos arrepentido, nos hemos reconocido inmundos y perversos pecadores, que en nuestra carne está arraigada esta naturaleza que nos va a impedir dejar de pecar del todo hasta nuestra misma día de nuestra muerte física. Eso es parte de lo que es el arrepentimiento. Y Cristo dice solemnemente en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros corrompidos, siendo parte de una naturaleza caída en pecado, que van a pecar contra mí, quiéranlo o no, hasta el mismo día de su muerte física, porque en el cuerpo nuestro está arraigada esta naturaleza que nos va a hacer pecar hasta que nos muramos. Y resulta que un solo pecado que haya cometido nuestra alma, condena a nuestra alma al lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. Y todo esto es parte fundamental de lo que es el arrepentimiento, incluir todas estas verdades y hacerlas nuestras, reconocerlas. Somos pecadores, no podremos dejar de pecar hasta que nos muramos. Eso es arrepentimiento. Metanoia, cambio mental, metamorfosis mental, cambio en el pensar, cambio en el creer. Ahora yo creo por lo que me dice la Biblia. Yo creo que soy una persona pecadora, caída en una bajeza moral, que voy a pecar, quiéralo o no, contra Dios hasta que me muera. Por supuesto que Dios, a los que salva, nos llama a la santidad. Somos llamados a ser santos. Que nuestros esfuerzos tiendan a la santidad. Pero del todo no podremos. No podremos dejar de pecar del todo. Es por eso que el apóstol Juan lo está diciendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque seguiremos pecando. Y esto de la primera carta de Juan es escrito a los de la iglesia. Se está incluyendo el apóstol Juan. En el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y por qué lo está diciendo el apóstol Juan a nosotros los que tenemos santidad, a los que ya hemos sido salvos? Y se está incluyendo el apóstol Juan, él también tiene santidad, porque él también dice, igual que el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículos 20 y 21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, las personas que no se arrepienten siguen creyendo que ellos pueden llevarle a Dios obras de justicia, como para que Dios los salve de la condena por los pecados de su alma. No, los pecados del alma se pagan con la muerte del alma, y eso no es negociable. O los pecados de tu alma los pagas tú, con tu alma siendo muerta, o tu alma queda exenta de morir por sus pecados, creyendo que Cristo murió por sus pecados. Por eso el Señor advierte muy solemnemente, primero, acerca del arrepentimiento. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no queréis veros corrompidos, que no podrán del todo dejar de pecar. Y ahí está el apóstol Pedro que dice, no quitando las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. Las inmundicias de la carne no son quitadas. Y además dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y eso es muy grave. Un arrepentido es una persona que entiende que no podrá dejar de pecar. Eso es un arrepentido. Y entiende lo grave que es el pecado. El pecado se paga con la muerte del alma que ha cometido el pecado.
Y el Señor advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El ser humano arrepentido es aquel que sabe que va marchando rumbo al infierno. Sabe que no va al cielo, está destituido de la gloria de Dios. Por haber pecado, está muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos. Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Lo primero que muere en nosotros cuando pecamos contra Dios es nuestro espíritu. Necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Va muriendo el cuerpo. El ser humano entra en un proceso de muerte. Lo último en morir es el alma. El alma no tiene que morir, el alma tiene que ser salva. El alma, asiento de nuestras emociones. Cuando el ser humano se arrepiente, se reconoce pecador, entiende lo grave que es el pecado y entiende que está destituido de la gloria de Dios y necesita ser salvo de la condena por sus pecados, eso es arrepentimiento. Y ahora entiende que necesita ser sustituido por el único santo, aquel que nunca peca, jamás ha pecado, Cristo. Que Cristo nos salvó en la cruz. Y ahí la persona se ha arrepentido. Entiende que el único que lo puede salvar es Cristo, no sus obras de justicia, porque todo lo que hay en el ser humano es corrupto. Nada que nosotros le podamos llevar a Dios, Dios lo va a tomar en cuenta. Todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Eso es arrepentimiento, entender que uno estaba caído en pecado, una naturaleza corrompida, que no puede llevarle nada a Dios como para que Dios lo tome en cuenta y lo exonere de la condena por el pecado del alma. El pecado del alma se paga con la muerte del alma, y eso no es negociable. Eso es arrepentimiento, y cuando el ser humano se arrepiente, y además el ser humano cree que Cristo lo salvó en la cruz, muriendo por sus pecados, Dios lo hace nacer de nuevo, y el alma queda exenta de morir en sus pecados. Por eso que el Señor Jesucristo advierte en Lucas 13, del 1 al 5, acerca del arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no queréis veros así, corrompidos, que no pueden dejar de pecar, que por haber pecado han muerto espiritualmente y necesitan nacer de nuevo. Y están muertos. Los muertos no pueden hacer nada. Solamente oír la voz del Hijo de Dios, creerla, para ser salvos. Cristo lo dijo bien claro en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es por eso que una persona tiene que entender que está muerta espiritualmente y no puede hacer nada. Nada de lo que un muerto corrupto puede hacer o presentarle a Dios, Dios lo va a tomar en cuenta para dejarlo exento de la condena por los pecados del alma. Lo que salva al ser humano es que crea que Cristo murió por sus pecados y nada más. Nada más. Por eso el Señor advierte acerca de no creer en el Evangelio lo siguiente. No creer que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo es nuestro Salvador. Dice en Juan 8:24 el Señor Jesús en primera persona. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en tus pecados significa que tu alma, cuando sea desnudada de tu cuerpo, tu alma estará vinculada a todos los pecados que cometió tu alma. Y así tu alma irá a parar a la eternidad. En lo específico, a un lugar que se llama el infierno, para esperar solamente en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Y en ese juicio no hay salvación. Ese juicio será implacable contra el pecado cometido por las almas. Y ahí se leerá lo que siempre está escrito, desde un principio. El alma que pecare, esa morirá, y toda alma morirá, porque ha pecado. Mas si en vida, antes de que tu alma sea desnudada de tu cuerpo, tú te arrepientes, te autopercibes así, y eso es una humillación. El ser humano no quiere humillarse. Es muy difícil que el ser humano se arrepienta. El Señor ha dicho, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no requieren de arrepentimiento. Y resulta que todos los seres humanos son llamados al arrepentimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30 y 31. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó de los muertos, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El arrepentimiento es eso, un reconocimiento de que nosotros vamos a pecar contra Dios, querámoslo o no, hasta el mismo día de nuestra muerte. Y lo que a nosotros nos salva de toda condena debida a los pecados cometidos por nuestras almas, que nos salva de la muerte de nuestras almas, es creer, únicamente creer, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. El anuncio es Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio son las buenas nuevas que nos anuncian que Cristo murió por nuestros pecados. Y no había nada más que el hombre pudiese hacer sino creer que Cristo murió por sus pecados para que el ser humano ya no muera en sus pecados. Nada, excepto creer que Cristo murió por nuestros pecados, nada impedirá al ser humano que muera en sus pecados. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti.
No hay más, no hay más alternativas. Tus obras de santidad, que tú perseveres, que dejes de pecar, que entres a una liturgia religiosa, que perseveres en santidad, todas esas cosas no te salvan de la condena por los pecados. Lo único que a ti te salva de la condena por tus pecados es que tú creas que Cristo murió por tus pecados. Porque el problema grande del ser humano son sus pecados. Mis pecados, tus pecados. Son nuestros pecados los que se castigan con la muerte del alma que ha cometido el pecado. Y estamos hablando de la muerte del alma, ¿eh? No todo acaba con la muerte física. El alma será desnudada del cuerpo. Y el alma irá a parar a uno de los dos estados posibles en que va a parar el alma. O al cielo o al infierno. El alma que va a parar al cielo es la que en vida, el alma vinculada al cuerpo, creyó que Cristo murió por sus pecados. Y así el alma ha quedado exenta de morir en sus pecados. Y el alma que va al infierno es la que nunca creyó que Cristo ya lo salvó, que Cristo murió por sus pecados. No creyó que Cristo murió por sus pecados. Por eso se encontró la persona perseverando en religiones, guardando santidad, procurando él procurando entrar. Y no creyó nunca. Por eso está procurando entrar, porque no creyó nunca que Cristo lo salvó en la cruz cuando murió por sus pecados. Entonces tú, antes de morir, antes de que tu alma sea desnudada de tu cuerpo, arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo de toda condena debido a tus pecados.